Una cordial bienvenida a todos al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy vamos a estar hablando acerca de la profecía no cumplida que hizo el autoproclamado profeta Mohammed, o Mahoma como le conocemos normalmente, acerca de los 100 años que pasarían desde que él dijo sus palabras hasta que llegaría el tiempo del fin, o sea, los últimos días, el día del juicio. Y bueno, la razón para hablar de este tema no es porque tengamos nada a nivel personal contra los musulmanes, ni contra el Islam, ni siquiera contra Mahoma, ¿no? La razón por la que queremos hablar de este tema es porque desde el siglo VII, millones y millones de personas, hasta nuestros días, han creído y creen en las palabras de este supuesto profeta. Y claro, entre sus enseñanzas, que él atribuye a Alá, a Dios, están que Jesús no es hijo de Dios, que el Cristo no murió por nuestros pecados, que la Biblia ha sido tergiversada y por lo tanto no es confiable. Y claro, cuando alguien tiene esas creencias, pues evidentemente cuando se le aborda y se le habla acerca del cristianismo y se les habla acerca del mensaje del reino y de lo que Jehová va a hacer por nosotros en un futuro, pues no creen nada de eso, no quieren escucharlo. Simplemente nos dicen que ellos son la última religión y que nos convirtamos al Islam. Pero claro, nosotros tenemos un mandato de ir y hacer discípulos de gente de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, y eso incluye a los musulmanes. Por eso es necesario conocer las profecías no cumplidas de Mohammed para poder enseñárselas a esas personas y así de esa manera puedan aceptar el mensaje del reino. Así que sin más lo que vamos a hacer es ver la profecía en sí. Vamos a ir al libro de Sahih Muslim, concretamente a una traducción que hay al español para que sea más fácil de entenderla. La hizo Abdurrahman Colombo. Y fijaros, yo os voy a pedir que cuando empecéis a leer la profecía, seáis sinceros, me digáis lo que entendéis. Vamos a empezar a leerla. Jabir ibn Abdullah relató: un mes antes de morir, escuché al profeta decir: ¿me preguntáis sobre la última hora? Ciertamente el conocimiento sobre ella lo tiene solo Alá. Pero os juro por Alá, ningún ser creado, o sea, ningún ser creado vivirá sobre la tierra una vez pasados 100 años. Este hadiz ha sido relatado también por Ibn Juray a través de la misma cadena de transmisores, aunque sin mencionar la expresión un mes antes de morir. Exacto. Pues bien, ¿qué habéis entendido? Claro, aquí Mahoma dice, vosotros me preguntáis sobre la última hora, ¿no? Sobre el fin. Pues bueno, pues yo os digo que de aquí a 100 años, una vez pasados 100 años, no quedará, no habrá ningún ser creado sobre la tierra. ¿Pensáis que esto tiene interpretación alguna o es una respuesta muy clara? Pues bueno, pues yo entiendo que es algo muy claro. ¿Qué ocurre? Que esto no se cumplió. Y claro, cuando tú vas a un musulmán y le dices, oye, mira, esta profecía, te dicen, bueno, es que esto es una traducción, hay que verla en árabe. Siempre, cuando se ven entrampados, van a la excusa del idioma, hay que verla en árabe. Bueno, pues vamos a verla en árabe. Este es el texto en árabe, el mismo hadiz que hemos mencionado, la profecía, y yo quiero resaltar dos palabras aquí que están en el idioma árabe. La primera la he marcado aquí en un cuadrito en rojo y pone nafs. Nafs en árabe significa alma. Y la siguiente palabra, la tenéis aquí marcada en azul, es manfusat, que significa el que respira. O sea, literalmente, si tradujéramos literalmente, sería ningún alma que respira. O sea, la profecía decía, ningún alma que respira de aquí a 100 años va a estar viva. Que el traductor, como hemos visto nosotros, lo vierte de otra manera al español. Sí, es verdad, pero el concepto es el mismo, no cambia. Por lo tanto, es una excusa lo del idioma. ¿Qué ocurre? Que claro, que esta profecía, que la hemos entendido perfectamente, no se cumple. Porque él la dijo en el siglo VII y llegó el siglo VIII, el siglo IX, el siglo X, van pasando los siglos y esta profecía no se cumplió. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los musulmanes, pues rápidamente tienen que buscar otra interpretación, tienen que hacer algo porque una de dos.
O lo buscamos, le buscamos una explicación coherente a esto, o es una profecía falsa. Y entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, como realmente no hay una explicación real, hay varias variantes de lo que puede haber ocurrido. Dependiendo del musulmán con el que hable, te va a decir, no, es que esto significa esto, o significa lo otro. No hay, digamos, una unidad de pensamiento. Unos dicen que simplemente significaba que en un siglo todos los hombres que vivían en aquel momento pues iban a morir. Pero ¿qué ocurre? Que el texto en árabe no permite esa interpretación. Eso es una barbaridad. Es forzar el texto y es una flagrante violación de su significado, ¿no? El texto no decía que todos los hombres que viven en aquel momento en 100 años iban a morir. No, no, no. Decía todas las almas que respiran o todas las criaturas vivientes. Todos iban a morir. Y en esas almas vivientes, esas almas que respiran, están incluidas los animales, evidentemente. Y hay animales que viven muchísimo tiempo. Claro, por ejemplo, las tortugas gigantes pueden vivir 150 años. Hay ballenas que superan los 200 años. Entonces, no puedes coger y decir, no, no, es que esto significa que en 100 años no iba a quedar ninguno de estos hombres vivo. No, eso no significa el texto árabe, eso es una manipulación, que además va en contra del contexto coránico. ¿Por qué? Porque el Corán varias veces dijo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en la Sura 54, el Aya 1, que la hora estaba cerca. Y otras profecías y otras palabras de Mohammed indicaban eso, que el tiempo del juicio, cuando él lo dijo en el siglo VII, que estaba cerca. Entonces no se puede, digamos, tergiversar eso. El texto es muy claro. Por lo tanto, eso es una absurdez. Decir, no, significa que en 100 años vais a morir todos. Porque además es algo muy evidente. Eso no le estaban preguntando por ese tema. Pero sobre todo, el texto en árabe dice que ninguna criatura viviente estaría viva después de 100 años. Por lo tanto, esta interpretación no tiene ni pies ni cabeza. Por otro lado, hay quien dice, no, si es que Mohammed lo único que dijo es que esta generación, pues en 100 años habría otra. Bueno, así no lo entendían los primeros musulmanes. Desde luego el traductor del hadiz, como hemos visto, tampoco lo entendía así. Y además, decir eso pondría a Mohammed y a sus discípulos como personas que son absurdas, que tienen retraso mental. ¿Por qué decimos eso? Porque vamos a ver, te están preguntando cuándo es el tiempo del fin, el día del juicio, y tú le respondes, en 100 años pues vais a estar muertos. A ver, eso es una obviedad, no necesitamos ningún profeta que nos diga eso. No tiene sentido. Imaginaros que yo preguntara a algún amigo, oye, ¿cuándo vas a venir a visitarme? Y me dice, pues en 100 años mi abuela se habrá muerto. Es como, ¿y qué tiene que ver? No te estoy preguntando de eso. Qué diferente, desde luego, qué diferente de cuando los discípulos a Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, le preguntan, bueno, dinos, ¿cuándo será la señal de tu presencia? ¿Cuándo vendrá el fin? Y Jesús le dice, bueno, exactamente nadie sabe ni el día ni la hora. Lo que sí os voy a dar son señales para que identifiquéis ese tiempo. Y les da unas señales. Pero no, Mohammed, según algunos musulmanes, no, simplemente dijo, no, en 100 años hay otra generación. Menuda absurdez. Pero claro, cuando la verdad no la puedes decir, pues te tienes que inventar excusas muy malas. Pero hay un tercer punto. Algunos dicen que esta profecía de Mahoma lo único que significaba es que desde ese entonces, desde sus palabras, nadie llegaría a la edad de 100 años. Y nuevamente aquí se crea un problema grave. ¿Por qué? Porque uno de sus discípulos, Anas ibn Malik, superó la edad de 100 años y de hecho el propio libro de Sahih Muslim lo recoge en el Hadith 1389. Entonces, pongan la excusa que pongan, tenemos que decir que no se cumple. Esta profecía no se cumple. ¿Qué ocurre? Que una persona sincera, pues cuando le das esta prueba lo aceptaría. Y de hecho, pues hay musulmanes que han aceptado la verdad y ahora son parte de la congregación cristiana. Yo conozco de hecho a uno, Abdul, hace relativamente poco se bautizó. Pero el caso está en que
esta gente no quiere aceptar muchas veces la verdad y siempre, por muchas pruebas que les des, van a buscar una excusa. Esta profecía que hemos analizado ahora no es la única que hizo Mohammed y que no se cumplió. Aquí mismo en el canal tenéis la profecía del Dayal, las profecías de las sectas que saldrían del cristianismo y del judaísmo, profecías que no se cumplieron. Y cuando uno estudia el Islam a conciencia se da cuenta de que la gran parte de las profecías de Mohammed no se cumplieron. Hay palabras de las que dijo que supuestamente pues tienen un cumplimiento, y es que no debemos olvidar que Satanás y sus demonios son los amos del engaño, son maestros en el arte de engañar. Y al final pues siempre intentan meter ideas, profecías, cosas que pudieran parecer que se cumplen para engañar a la gente. Pero evidentemente Mohammed no era un profeta de Dios, no era un profeta verdadero. Si no, sus profecías se hubieran cumplido. Esta profecía no tiene ni pies ni cabeza. Claro, algunos musulmanes dicen, no, pero hay que excluir a los animales. No, no hay que excluir a los animales. No hay que excluirlo porque el texto en árabe dice almas que respiran. Y así se entendió en su época. Ahora lo queréis cambiar para no aceptar que no es un profeta de Dios. Bueno, ese es otro tema. Pero el significado original es muy claro. Y no hay posibles reinterpretaciones. Es una profecía fallida. Y bueno, pues hasta aquí con el contenido de este video. Yo ya lo dejaría aquí por cerrado. Para las personas que han venido a verlo por el tema que les llama la atención, pues os quiero decir que aquí acaba la información. Sin embargo, ahora voy a hablar de otro tema que es totalmente diferente y que va dirigido sobre todo a mis amigos y a mis hermanos. Y es la importancia de que conozcamos y aprendamos bien acerca del Islam. ¿Por qué? El Islam es la religión de mayor crecimiento actualmente. Estamos hablando de una religión que tiene más de 1.000 millones de seguidores, muchísimos más, y sigue creciendo. Y no solamente es que crezca por el número de hijos que tienen, que son muchos, y eso hacen que en proporción pues ellos aumenten, mientras que otros grupos que tienen menos hijos, como son los cristianos o a veces los judíos, pues vayan, digamos, la proporción cada vez sea más descomunal. Ellos crecen y nosotros no. El asunto está de que ellos también hacen mucha apología en las redes sociales y pues tienen muchos conversos. Claro, son conversos que no tienen ningún tipo de conocimiento del Islam profundo. Los engañan con, no, es el último profeta, es el último libro, el Islam es amor, el Islam... argumentos que carecen, digamos, de un sentido académico o teológico, ¿no? Muchas veces muchas jovencitas se han convertido al Islam porque se han echado un novio musulmán, no hay otra. El caso es de que va creciendo y cada vez hay más. Y nosotros, los cristianos, tenemos la obligación de predicarles y enseñarles el mensaje del reino. Pero no podemos hacerlo mientras ellos tengan estas creencias. Por eso, como dice la Biblia, tenemos que derribar razonamientos falsos. Es importante que conozcamos qué creen, por qué es mentira, por qué Mahoma no es profeta, qué errores hay en el Corán, qué supersticiones tienen, qué cosas han plagiado. Es verdad que eso lleva tiempo, pero nos va a abrir un campo de predicación muy grande. También muchos me diréis, bueno Javi, claro, sí, en España, en Francia, en Italia, en Europa hay mucha población musulmana, pero el caso es que donde yo vivo, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en México, no hay tantos musulmanes, ¿cierto? Eso es verdad. Pero de igual manera, las nuevas tecnologías, el Facebook, el YouTube, el TikTok, nos abre la oportunidad de contactar con millones de personas que se encuentran en otras zonas. Predicar a un musulmán hoy por hoy es lo más fácil del mundo. Los puedes encontrar en grupos de WhatsApp, en YouTube, por todos los sitios. Se les puede buscar. Igual que las congregaciones de lenguas extranjeras buscan a esas personas, nosotros, si tenemos nociones del Islam y sabemos defender nuestra fe, también podemos hacerlo. Y es necesario porque es un campo donde hay mucha necesidad. Otro dirá, ya, pero es que muchos musulmanes hablan árabe. No importa.
hazles una presentación en árabe. Con el Google Translate, mándale una publicación. Y cuando empiecen a poner objeciones, con el mismo Google Translate, les puedes responder. Si necesitas ayuda, pídemela, yo te digo cómo. Si necesitas encontrar territorio o dónde encontrar musulmanes para hablar, igual. Pero lo primero y más importante es poder defender nuestra fe ante ellos, tener un conocimiento del Islam amplio. ¿Por qué? Porque ellos son una comunidad muy desunida, por un lado, porque entre diferentes opiniones que tienen se matan, chiíes y sunís se están matando entre ellos, pero luego, por el contrario, es una comunidad muy unida en el sentido de que el Islam es sagrado. Y independientemente de que un musulmán tenga conocimiento o no, si tú atacas su creencia o se la intentas derrumbar, él rápidamente va a acudir a otro musulmán que tenga más conocimiento para darte la respuesta. Entonces, a la hora de predicar a un musulmán, o estamos muy bien preparados o no vamos a poder llegarles al corazón, porque ellos rápidamente van a sacar el tema de las 101 contradicciones de la Biblia. Y posiblemente no sepamos responderlas, porque ni siquiera las hayamos oído. Y algunas de ellas, ojo, son difíciles de responder. Van a empezar a sacar que si hay muchas traducciones de la Biblia, que cómo saber cuál es la correcta. Van a empezar a sacar que ni siquiera sabemos cuál es el nombre de Dios, si es Yahvé, si es Jehová. Van a sacar 1000 temas y si no estamos muy preparados, nos pueden hacer dudar. De ahí la importancia del conocimiento en este campo y de ahí la necesidad de que lo estudiemos. Uno, para que no nos hagan dudar, pero por otro lado, para derrumbarles sus creencias erróneas y así en la predicación puedan aceptar el mensaje del reino. Hay mucho trabajo en el campo árabe y lo podemos atender con el Google Translate, no hay ningún problema. Pero es que tampoco es necesario. Ya hay millones de árabes, bueno, no, perdonar, millones de musulmanes que hablan nuestra lengua. ¿Que hay que buscarlas? Bueno, pues se les busca, ¿qué problema hay? Como dijo Jesús, busquen hasta encontrar. Pero tenemos que hacer un esfuerzo porque es un campo que no se ha trabajado todavía plenamente y es necesario hacerlo. Hay mucha necesidad. Lo primero, estudiar, conocer bien el Islam. Aquí en este canal hay una sección en la playlist, podéis verlo, hablando de estos temas, del Islam para tener una idea de él. Y luego, pues también hay otra sección donde se contestan las supuestas 101 contradicciones de la Biblia, ese ataque que ellos hacen contra nosotros. Familiaricemos, ¿no? Y además vamos a disfrutar mucho porque es un campo que nos va a permitir hablar de cosas que normalmente de casa en casa no hacemos. Es un campo donde hay mucha necesidad. Vamos a poder ampliar nuestro ministerio. Lo vamos a poder hacer a través de las redes sociales sin salir de casa, lo cual va a hacer que podamos hacer más en el servicio a nuestro Dios. Y desde luego nos va a dar un sentido de logro porque vamos a hablar a personas que muchas veces no han oído las explicaciones que les vamos a dar. Pero bueno, es una invitación que os quería hacer. Un saludo a todos y que Jehová os bendiga.